los pacientes con mieloma múltiple. Entonces, bueno, aunque nos suene que es un número pequeño, pues finalmente sí es pequeño, pero de un grupo que es difícil de encontrar, ¿no? Y como conclusión, bueno, existen múltiples modelos de pronóstico para estratificar a los pacientes con mieloma múltiple. La presencia de trisomías es un factor de buen pronóstico. Estas alteraciones vencen el mal pronóstico de las translocaciones IGH de mal pronóstico y de lesión del 17. El tratamiento con bortezomib elimina el impacto negativo de la deleción del cromosoma 13 y el tratamiento con pomalidomida probablemente tenga un impacto positivo en pacientes con deleción del 17. Vamos ahora a pasar ahora sí al abordaje una vez que tuvimos esta presencia de este caso clínico. Evidentemente a pasar al tema que nos corresponde, el laboratorio especializado. Y bueno, de una vez voy a hacer la introducción de nuestros expositores. El primer tema es aplicaciones de la citometría de flujo en las hemopatías malignas, y para lo cual el doctor Pedro Zárate Rodríguez, que él es jefe del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. Él es médico hematólogo internista, responsable del Laboratorio de Análisis Clínicos del dicho hospital. Es profesor de pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM en Laboratorio Clínico y Hematología, y obtuvo el título de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Realizó su especialidad en Medicina Interna y su especialidad en Hematología en la UNAM, en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Y bueno, él desde hace años, como todos sabemos, él está muy enfocado a la parte de diagnóstico en oncohematología a nivel institucional y privado, y específicamente al análisis de la interpretación personalizada en inmunofenotipos por citometría de flujo para las hemopatías malignas, utilizando múltiples paneles de estandarización del consorcio Euroflow y de citometría de flujo de la nueva generación. Y bueno, pues él es experto en el área, y bueno, pues a lo cual pues muchas gracias, Pedro, por la invitación, y adelante. ¿Quieres estar desde abajo, exponer? Ok, adelante. Agradezco a mi agrupación que me hayan dado el honor de participar en esta sesión, que hay que aprovechar las áreas de diagnóstico porque pocas veces nos ceden un espacio tan importante, y sobre todo el poder hablar a los usuarios que solicitan estos estudios especiales y que son ustedes, los hematólogos clínicos, con los que siempre tratamos de mantener una comunicación continua y permanente. Este tema es un tema muy extenso. Como todos ustedes se imaginarán, la citometría de flujo pues es parte de todo el arsenal de recursos de diagnóstico para las hemopatías malignas. Obviamente, los datos clínicos del paciente es lo que abre la posibilidad de solicitar estudios relacionados a la sospecha clínica. Y obviamente que también pues vamos desde la morfología sencilla en la sangre periférica y en el aspirado de médula ósea, y también pues en la biopsia de médula ósea, biopsia de hueso, para poder complementar este diagnóstico. Ya recursos específicos más especializados como la citogenética convencional o la citogenética por FISH, que como ya todos ustedes saben es parte primordial de las alteraciones de las enfermedades oncohematológicas, ya que son desórdenes clonales, proliferaciones anormales, que también en este caso la citometría de flujo ha tenido una evolución muy importante en los últimos años. Me gusta mucho presentar este esquema del doctor Jacques Van Dongen, quien es uno de los líderes del consorcio Euroflow de citometría de flujo, porque precisamente la citometría se centra en la evolución clonal normal o anormal de estas enfermedades. Conforme sabemos, una célula va teniendo cambios, ya sea reactivos, que la lleva a que diferentes alteraciones genéticas le confiera el tener una enfermedad hematológica maligna. Se da un tratamiento, viene la regeneración y la reversión a la normalidad de esta enfermedad. Y así cíclicamente estamos teniendo este proceso. Por eso la citometría de flujo puede y debe detectar
células normales y a partir de ellas ver cuáles no tienen ese comportamiento fenotípico de expresión de su proteoma a nivel de superficie o a nivel intracelular y cuáles realmente ya se hacen enfermedades malignas por tener fenotipos totalmente aberrantes. El fundamento de la citometría de flujo no me voy a detener en mencionarlo porque todos ustedes saben que ha sido una evolución constante en los últimos 15 años y tal vez a mí me tocó hace muchos años los primeros citómetros de flujo donde solamente se tenía un rayo láser y se podían identificar las células solamente con 2 fluorocromos, 2 marcadores con 2 colores diferentes. Actualmente, como también ustedes saben, ya la citometría ha tenido una evolución a citómetros que tienen de 3 a 5 rayos láseres que pueden identificar también diferentes fluorocromos y actualmente tenemos hasta 18 fluorocromos para poder identificar las células de una clona anormal. Y bueno, un poquito tocante al punto de la patología que hoy fue motivo del caso clínico, yo podría comentar que si en este momento esta paciente estuviera diagnosticándose, no sé cuántos de los que están aquí en la sala hubieran solicitado un inmunofenotipo para identificar las diferentes clonas de esas células plasmáticas anormales. No sé si quieran levantar la mano para que me dijeran si lo harían en este momento o seguirían haciéndolo en base a la morfología y a los estudios citogenéticos. Esto que entonces están ustedes respondiendo, pues definitivamente me está abriendo el panorama para comentar específicamente del mieloma múltiple. La evolución que ha tenido, porque en aquellos entonces no se solicitaba inmunofenotipo, porque no se tenía la identificación de las células plasmáticas normales y mucho menos de las células plasmáticas aberrantes. Quisiera aprovechar un minuto nada más para señalar la controversia que actualmente hay en la citometría de flujo respecto a cómo es que se identifican las células. Y podríamos decir en base a esa historia que como no había un consenso, lo que se hacía en cada laboratorio de citometría es tratar de armonizar. Y como las definiciones simples nos explican correctamente lo que quiere decir este concepto, armonizar es que una cosa esté en armonía con otra u otras o varias entre sí. Es decir, los paneles de anticuerpos que se hacían en la citometría de flujo en los laboratorios de los diferentes centros estaban armonizados de acuerdo a lo que se conocía del fenotipo de la célula normal y su contraparte de la célula patológica. Y así se hablaba del linfocito B con los linfoblastos B, de los mieloblastos con el precursor de la célula STEM de esta línea celular y se iban integrando estos paneles. No olvidemos que la citometría de flujo tuvo un auge con las leucemias agudas principalmente, pero posteriormente se fueron encontrando la posibilidad de identificar a las demás células protagonistas de las otras entidades hematológicas malignas. Y estandarizar, que es lo que actualmente se trata de hacer para aprovechar al máximo las bondades que nos da un inmunofenotipo de cualquier entidad hematológica maligna, quiere decir ajustar a alguien o algo a un estándar o fabricar un producto en serie con arreglo a un estándar o patrón determinado. Es decir, lo que estamos haciendo tiene que estar estandarizado o estar arreglado hacia un patrón establecido o determinado. ¿Y quién establece o determina ese patrón para las diferentes entidades hematológicas malignas? Pues actualmente solamente hay un consenso internacional que ya desde el año 2006 ha sido un grupo de Euroflow, como todos ustedes conocen, que durante 12 años ya en la actualidad y en el 2012 publicaron todo un volumen de la revista Leuquimia para presentar todos los paneles de inmunofenotipo para diagnóstico de todas las enfermedades hematológicas malignas y también para el estudio de la enfermedad mínima residual. La estandarización en citometría de flujo comprende el uso de citómetros comparables
aquí no estamos hablando de marcas, puede ser cualquier marca, pero que por lo menos para lo que hicieron en este consenso fueron 3 láseres y por lo menos 8 o más colores. La selección de fluorocromos apropiados y que sean compatibles. Esta compatibilidad tiene mucho que ver con lo que fue el desarrollo de estos grupos de trabajo. Estandarización obviamente de ajustes del instrumento, es decir, compensaciones y ganancias de cada uno de los colores, de los diferentes fluorocromos, estandarizar los protocolos de laboratorio y procedimientos de tinción, es decir, cuánto vamos a agregar de anticuerpo monoclonal y con qué fluorocromo en cada laboratorio. La selección cuidadosa de clonas óptimas de anticuerpos de referencia por cada código de marcador de la clasificación CD. El diseño de combinaciones de múltiples tubos de 8 colores porque, como vamos a ver en algunos ejemplos, el análisis multiparamétrico ayuda a identificar mejor a una clona celular. Y el uso de un software de análisis multivariante, y esto es lo más importante que tenemos en los que trabajamos estos inmunofenotipos, estos paneles del consenso Euroflow, porque podemos fusionar archivos y poder hacer una comparación multiparamétrica, inclusive combinando hasta 4 o 6 tubos en una sola pantalla de análisis. El reconocimiento de subclases normales, incluyendo la definición de patrones de diferenciación normales de regeneración y con los mismos protocolos de tinción, y el mapeo de nuevas muestras de pacientes contra base de datos, que es lo actual que tiene Euroflow. Puede comparar contra una base de datos de miles de inmunofenotipos la posibilidad de que esta